Si yo le hiciera le voy a hacer algunas preguntas mejor. No si yo le hiciera, sino le voy a hacer. ¿Conocemos nosotros todas las cosas? ¿Verdad que no? Eso nos debe de instar a orar a nosotros entonces. Ahora, muchos de nosotros nos la llevamos de que sí nos las sabemos todas. Pero honestamente hablando, ninguno de nosotros lo sabe todo. Siempre vamos a necesitar de parte del Señor algo. ¿Sabemos cómo hacer las cosas que se nos demandan? ¿O que se nos van a demandar? Porque si yo le preguntara, ¿cuántos quieren ser usados por Dios acá? Es que no dijo amén porque usted dirá, es que ya sé lo que va a decir, ¿verdad? No sabemos lo que va a decir. Lo que pasa es que si le digo, si hago una pregunta, de repente dice, por eso fue que hizo la pregunta. Voy a hacer una vez más la pregunta. ¿Sabemos cómo hacer las cosas que se nos demandan o se nos van a demandar en las cosas del Señor? ¿Verdad que no? Eso significa que necesitamos nosotros buscar el rostro del Señor también. ¿Entendemos la responsabilidad que conlleva la tarea que Dios nos está dando o nos va a dar? Porque la tomamos solamente por tomarla. Y muchas veces al tomar las tareas que el Señor nos da, los servicios que el Señor nos da, metemos la pata. Porque lo menos que hacemos nosotros cuando Dios nos asigna algo es buscar el rostro del Señor. Pretendemos nosotros decir, yo ya lo sé. O pretendemos hacerlo como el mundo lo hace. Cuando el Señor, en sus caminos, las cosas son diferentes. Entonces quiero mostrarle la historia de, no quiero fallar en el número, del tercer rey de Israel. ¿Ok? Vamos a ver al tercer rey de Israel. Ya vimos a David. Y vimos que era un gran hombre de oración, tremendo. Y no vimos todas las oraciones. Hoy estaba hablando con algunos hermanos, en la mañana estuvimos trabajando aquí en el templo. Y les decía, si nosotros nos pusiéramos a ver realmente todas las oraciones de David, casi podemos pasar todo el año hablando de David. Porque David es un gran hombre de oración. Es un gran adorador, pero yo diría que la mayoría de los salmos son escritos por David. Y muchos de los salmos de los que usted lee son oraciones de David hacia el Padre Celestial. Y quedaron grabados. Pero yo me los brinqué todos, imagínense. Amén. Entonces, vimos la parte que creí que era necesaria. Aunque de repente si el Señor nos guía para ahí, pues vamos a hacer algo. Pero vamos a entrar a un nuevo personaje. En este caso, vamos a hablar de Salomón. Quiero que comencemos la escritura bíblica en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. El subtema de lo que estamos viendo los días sábados, el creyente en oración, el subtema es pidiendo dirección a través de la oración. Pidiendo dirección a través de la oración. O sea, ¿qué le quiero decir? ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy nosotros? Que nosotros debemos de aprender a pedir dirección a Dios en todo aquello que el Señor nos ponga. Yo le leí al principio del servicio una escritura. ¿Se recuerda cuál fue la escritura que leí al principio? Lucas 12. ¿Lucas? 12. Lucas 12 dice el hermano Miguel. ¿Está de acuerdo con el hermano Miguel? El hermano dice que no está de acuerdo. Lucas 6, exactamente. ¿Se recuerda lo que hizo Jesús en esa oración? Dice que él oró y no oró un poquito, oró toda la noche. Porque ¿qué iba a hacer al otro día nuestro Señor Jesucristo? Iba a escoger a sus discípulos, aparte de que iba a ser de bendición a muchas personas. Fíjese, él ora y me imagino que está pidiendo dirección al Padre para saber cómo debe de proceder ante la tarea que tiene al siguiente día. Amén. Dice el capítulo 2 del 1 al 4. No vamos a estar hablando en esto, pero yo quiero mostrarle el contexto de lo que nosotros vamos a estar leyendo. Dice en el capítulo 2, versículo 1 del libro de Primera de Reyes.
Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, fíjese, le dio una orden, en este caso su padre. David es padre de Salomón. Sigamos. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre, le dijo. Fíjese, esfuérzate y sé hombre, le dijo. Digamos en el versículo 3. ¿Cuál fue el consejo que le dio David a Salomón? Léalo conmigo. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Dice el versículo 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, ¿verdad que hay una advertencia allí? Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esas son las palabras que David le dijo a Salomón antes de morir, porque Salomón iba a ser rey de Israel. Siempre me gusta cuando estoy enseñando situarlo en la historia, ¿verdad? Muchos dirán, yo ya lo sé, pastor, pero otros no lo saben. Y siempre lo hago por aquellas personas que no lo saben. Por eso es de que siempre trato de situar la enseñanza que voy a dar para que no se quede en el limbo, para que no se quede como que dice, pero ¿y de qué tiempo está hablando? ¿Y en qué momento? El momento en la historia en el que se da este acontecimiento. ¿En qué momento de la historia se da este acontecimiento? El capítulo 2 y el capítulo 3, que es el que vamos a estar leyendo nosotros en esta noche. En el tiempo que estamos hablando, David había unificado al reino de Israel. Había llegado a contar con todo el apoyo de las 12 tribus, después de haber tenido tanto problema con la tribu de Benjamín y las otras tribus. Llega el momento en el que David unifica todo el reino de Israel. Es uno de los mejores momentos de los que está viviendo el pueblo de Israel. El momento en el que está, podríamos decir nosotros, en la cima. Un momento muy bueno, un momento muy especial, un momento en el cual Dios le muestra a todo el mundo que Él es el Dios de Israel. David es el famoso cantor, el tremendo guerrero del Señor, ahora el rey de Israel. Pero David ha envejecido. David sabe que está a punto de morir. Y algunos hijos, antes de que muriera David, habían querido usurpar el trono. O sea, habían querido quitarle el trono a su padre. Entre ellos se encontraban Amnón, Absalón y Adonías. Hijos que no habían sido escogidos por Dios. Porque Dios ya tenía un escogido. Pero ellos se autoescogieron y quisieron tomar la posición que no les correspondía. Y no tuvieron éxito, porque cada uno de ellos cayó. Salomón había sido escogido por Dios, el hijo de Betsabé, para que reinara en todo Israel. Y es curioso, ¿verdad?, cómo es que Dios escoge a Salomón siendo hijo de Betsabé, ¿verdad? Pero a él le plació hacerlo así. ¿Y quiénes somos nosotros para preguntarle? Amén. A él le plació escoger a Salomón. Él reinaría y a él se está dirigiendo David cuando leemos nosotros en el capítulo 2 estas palabras. David se encargó de que Salomón reinara o reine sobre su pueblo y pelea a través de Betsabé, David su padre, el profeta Natán y el sacerdote Sadoc.
Dios se encarga. Mire, cuando Dios tiene algo para alguien, nada ni nadie se lo puede quitar. Porque lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Y Salomón había sido escogido, y Salomón no es quien pelea por la posición. Déjeme decirle, cuando usted lee la historia de Salomón, Salomón ni se estaba, yo creo que estaba tan desinteresado de la cosa que no se daba cuenta todo lo que estaba pasando a su alrededor. Pero como Dios había puesto su ojo en él, Dios peleó por él. Y el mismo David, su misma madre, el profeta Natán, ya le dije, y el sacerdote Sadoc se encargaron de que Salomón reinara. Era un muchacho joven, no era un hombre que ya era maduro, era bastante joven Salomón. Salomón no hace nada al respecto y Dios es quien pelea por Salomón. Ahora, la situación se puso difícil porque trabajar en la obra del Señor, hermano, no es nada fácil. Porque Dios va a pedir cuentas de todo aquello que nosotros hagamos. Y la tarea que se le iba a encomendar a Salomón no iba a ser una tarea fácil que se diga. El encargo que tenía para Salomón nuestro Dios no era cualquier cosa. Era una tarea muy difícil y se requería de grandes capacidades. David había dejado un listón muy alto, demasiado alto. Y ahora iba a tomar posesión Salomón. ¿Cuál era la diferencia? Salomón no era como David. Salomón no era un gran guerrero. Amén. No era un gran soldado, podemos decir. Él para la guerra era quizá de los peorcitos que habían. Pero ya Dios se había encargado de esa parte. Ahora le tocaba a Salomón terminar con lo que Dios había comenzado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, yo quiero que entonces entremos a lo que es el tema. Ya lo puse en la situación histórica en la que se encuentran esos versículos. El siervo Salomón se encuentra ante un reto demasiado grande por delante. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, Dios lo había llamado. Es un privilegio cuando Dios nos llama. Pero a la misma vez también tenemos que saber que cuando Dios nos llama a hacer algo para Él, vamos a tener una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Aquel que verdaderamente sabe a quién le va a servir. Porque hay gente el día de hoy, hermano, que abre iglesia, se pone a hacer muchas cosas para el Señor sin conocer al Dios que sirve. Sin saber cómo es que se hacen las cosas en el área espiritual. Porque a veces nosotros queremos traer las habilidades y cosas que tenemos allá afuera y traerlas adentro y pensamos que de la misma manera va a funcionar. Es completamente diferente. Es un espíritu completamente diferente el que se debe de recibir de parte del Señor para poder realizar la obra. ¿Por qué era grande el reto? Porque, número uno, Salomón era muy joven. Y usted sabe que nosotros los jóvenes, se toma en cuenta él como joven, va. Los jóvenes son inexpertos. Se la lleva de que se lo saben todo, pero no se la saben. Y tienden a fallar bastante. Y nosotros lo vemos en nuestras familias, con nuestros hijos, o nosotros mismos cuando de repente empezamos a crecer y ya nos creíamos más inteligentes que papá, que mamá y todo. Y no me digas nada, papá. Yo ya sé lo que estoy haciendo. Según nosotros, ¿verdad? Sin embargo, no sabíamos realmente, porque no habíamos tenido la experiencia. Y a veces eso es muy difícil de reconocer en nuestras vidas. Veamos entonces la actitud que tiene Salomón. Vayamos al capítulo 3, versículo 3. Gloria a Dios. Dice el capítulo 3, versículo 3. Léalo conmigo. Mas Salomón amó a Jehová. O sea, él empieza bien. Él dice,
amó a Jehová. Da testimonio el escritor del libro de los Reyes de que él amó al Señor, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, dice la Biblia. Me voy a concentrar en esto porque no es el tema. Sigamos con el versículo 4. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Eso significa que no solamente lo amaba, sino que estaba dispuesto a dar lo que tuviera que dar por el Señor. Él no tenía ninguna escasez para con Dios, ninguna miseria para con Dios, porque nosotros podemos decir, yo amo al Señor, pero en otras áreas de nuestra vida nosotros no lo demostramos. Sigue diciendo. Y será... A ver, tranquilos, no se me muevan mucho. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Imagínese que Dios le diga semejante cosa a usted, ¿verdad? ¿Ah? Pida lo que quieras que yo te dé. No le alcanza un cuaderno a uno, ¿verdad? Tremendo. Oiga, le puso un cheque en blanco y le dijo, lo que tú quieras. Ahora, imagínese lo que le puede dar el Señor a usted. Híjole, hermano. No se lo pueden imaginar uno, ¿verdad? Yo creo que uno se quedaría corto para lo que Dios realmente le puede dar a uno. Pero esto es algo muy importante cuando Dios hace semejante pregunta. Porque Dios todo el tiempo nos está viendo a nosotros. Dios está viendo lo que hay en nuestro corazón. Por eso, antes de decirle esto, nos muestra dos cosas el Señor acerca de Salomón. Dice que lo amaba al Señor y dice que presentaba 1000 sacrificios ante el Señor. O sea que ese hombre estaba dándole al Señor a como usted no tiene idea. Sigue diciendo en el versículo 6. Y Salomón dijo, ahí cuando dice Salomón dijo, es Salomón orando hacia Dios, ¿ok? Ahí Salomón está orando, a pesar de que al final usted va a decir, pero era un sueño, sí, pero en el sueño mismo, Salomón está pidiéndole a Dios. Y Salomón dijo, mire la forma en que le habla Salomón al Señor. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Mire la forma en que se dirige a él. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia. Fíjese el lenguaje, yo creo que se dé cuenta del lenguaje. En que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Yo no voy a ser rey por David mi padre. Yo voy a ser rey por ti, le dice, ¿cierto? Amén. Va. Quiero que se dé cuenta la oración que está teniendo. Sigamos. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven. ¿Sí se da cuenta? Eso no me lo inventé yo. Yo soy joven, dice él, y no sé cómo entrar ni salir. Cuando él dice, yo no sé cómo entrar ni salir, ¿a qué se está refiriendo? Yo no sé cómo hacer las cosas, en pocas palabras. Yo no sé cómo se hacen las cosas. Eso es lo que, si lo queremos sintetizar, si lo queremos poner en unas cuantas palabras, él está diciendo, yo no sé cómo se hacen realmente las cosas. ¿Qué es lo que tú demandas? ¿Qué es lo que requiere para que yo haga esta obra? Entonces, una de las cosas que vemos nosotros en la actitud de Salomón ante semejante reto que tiene por delante en su oración para con Dios es
que reconoce que es un joven inexperto. Y eso a veces a nosotros nos cuesta reconocerlo. Es que el pastor me puso porque yo soy bueno. No, es que yo porque debía de hacerlo. No, hermano, ninguno de nosotros somos expertos realmente. Nosotros somos inexpertos todo el tiempo que el Señor nos llama a algo. Y mire la oración que está teniendo ese hombre. Ahora, Salomón no era cualquier hombre. Él, recuérdese, su padre es David. O sea, él había tenido un buen ejemplo, de cierta manera. Su padre había reinado bien Israel. Y es más, Dios da testimonio de él. Pero él no se ampara en eso. Él se reconoce un joven inexperto a pesar de tener un padre conforme al corazón de Jehová. Esa es su oración, la oración que está teniendo. Porque recuérdese que esta es una petición. Dios le dijo, ¿qué quieres? Le dijo. Y mire cómo está entrándole Salomón en la petición. Porque ya le dije, tiene un reto por delante. Se le ha asignado una tarea. Vas a ser rey de Israel, le dice. Señor, pero soy joven, soy inexperto. Número 1. ¿Qué otra cosa demuestra, qué actitud otra muestra Salomón ante semejante reto? Demuestra humildad. Es humilde el hombre. Porque dice, yo me siento incapaz de realizar semejante tarea, Señor. Porque la tarea del Señor es sagrada, es santa, es seria. Se van a pedir cuentas por cada una de las cosas que nosotros hagamos o digamos. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo, que vamos a dar cuenta por cada palabra que nosotros digamos. Si yo le estoy predicando, si yo le enseño, a usted no le va a gustar, o de repente usted se va a ir, se va a enojar conmigo. Pero si yo lo estoy haciendo correctamente, no me va a importar. Porque yo no le voy a entregar cuentas a usted, yo le voy a entregar cuentas a Dios. Y él sabía que la tarea era tremenda. Entonces dice, Señor, yo realmente soy incapaz. Yo sé que soy hijo de David, Señor, pero yo no me siento capaz, Señor. Ahí está poniendo su petición él. ¿Qué otra cosa muestra él en su oración? Mantener siempre esa escritura. Gloria al nombre del Señor. Muestra una gran dependencia de parte de Dios. Yo te necesito, Señor. Necesito que estés conmigo. Necesito, Señor, tu respaldo. Necesito, Señor, tu guianza, Padre. Yo no lo puedo hacer solo. Yo te voy a necesitar todo el tiempo, Señor, que yo sea rey. Esa es la petición de un joven que está ante una gran tarea. Amén. A ver, regrésate a la cita bíblica, por favor. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Dice también en el 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Fue un pueblo grande, le dice. Para él es grande, por supuesto. Para Dios es chico. Que no se puede contar ni numerar por su multitud. Era demasiado grande el pueblo. Sigue diciendo. Da pues a tu siervo corazón entendido, le dice. ¿Sí se da cuenta? Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque Salomón se da cuenta de algo. Es una gran tarea. Es un gran compromiso. Yo pongo a temblar con las almas que el Señor, las poquitas almas que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros vamos a entregar cuentas por cada uno de ustedes. Si usted es rebelde, pues ni modo, es rebelde, ¿va? Pero si
es porque yo me aproveché o no le enseñé bien o yo lo desvié, hermano, esto va a caer sobre mí. Es un compromiso muy serio. Alguien se quiebra una empresa y puede comenzar otra empresa. Amén. Pero alguien se truena aquí a las almas y las mandamos al infierno. Y de ahí nadie las saca. El compromiso es demasiado serio como para agarrarlo solamente así por así. Y Salomón entendió eso al principio, que era demasiado grande el compromiso. Tu pueblo es muy grande, Señor. Hay un trabajo, hay un plan redentor, Señor, que hay que llevar a cabo. Y a mí me lo entregas como quien dice en las manos, Señor. Oiga, era tan fácil hacer perder todo aquello que David había conquistado para el Señor. El compromiso era demasiado grande. Y yo le apuesto algo, hermano, que cada cosa que el Señor nos pone a hacer a nosotros en su reino es demasiado grande. Alguien que sirve allá, usted puede hacer que un hermano jamás pueda venir a la iglesia otra vez. Por su carota, por su actitud, por lo que usted haya hecho. Es muy serio el compromiso. Tenemos nosotros que tratarlo como tal, porque nuestro amo, nuestro Señor, nuestro jefe es santo, es puro, demanda santidad, demanda sacrificio, demanda negación. Gloria al Señor. Él demuestra el gran compromiso que tiene para con la obra sagrada de Dios. Regrésate a la cita, no la quites. Tremendo, la quiere quitar, ese tremendo. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, le dice. Es que si lo juzgo mal, Señor, si hago algo mal, Señor, y tú eres un Dios de justicia, y para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí se da cuenta? Cosa seria, ¿no? Un compromiso muy serio. Un doctor puede ser buen doctor, un abogado puede ser buen abogado, un ingeniero, y puede ser un sinvergüenza en su vida así secular, ¿verdad? Bueno para la práctica y es un sinvergüenza en su vida familiar, como usted le quiera llamar. Pero aquel que llama al Señor no puede ser así. Amén. Está exigido de parte del Señor porque tiene que tener un compromiso. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dice el versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué está haciendo Salomón? Está pidiendo dirección, ¿cierto? Pero ¿qué actitud toma Salomón antes de emprender la tarea de rey? Antes de cualquier cosa, él va a la presencia del Señor y pide dirección. Esta es una oración pidiendo dirección al Señor. ¿Sí se da cuenta? O sea que nos dan una tarea a nosotros y nuestro deber es pedirle dirección a Dios. Y todo el tiempo que la estemos realizando, seguir pidiéndole dirección a Dios. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy tomando las mejores decisiones? Por eso Dios a nosotros nos rodea de personas capacitadas para que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Nosotros muchas veces somos bien orgullosos para pedir dirección. Pensamos que porque sabemos unas cuantas letras, ya lo sabemos todo. Aquí vemos una actitud de corazón. Amén. De corazón de parte de este hombre. Entonces, Salomón sabe que al pedir a Dios dirección, obtendrá una respuesta de parte del Señor. ¿Por qué a veces nosotros no pedimos dirección cuando se nos asigna algo? ¿Ah? Porque no le creemos a la oración o porque nos creemos capaces.
Es que es un trabajo chiquito. No importa qué tan chiquito sea, no importa qué tan insignificante sea. Hay que pedirle dirección al Señor. Y hay que pedirle que nos dé la capacidad dentro de nuestro corazón para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y para hacer justicia, porque por muy pequeño que sea el trabajo que vayamos a realizar, ahí se va a impartir justicia. Desde el momento que el Señor le asigna a usted un trabajo, un servicio, le está dando hasta cierto punto una autoridad, la cual debemos de desarrollar de la manera que a Él le agrada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, Salomón pide que Dios tenga misericordia de él como la tuvo de su padre. Fíjese, Señor, mi padre necesitó misericordia, yo también voy a necesitar de tu misericordia, Señor. Amén. Todos necesitamos de esa misericordia de parte del Señor. Reconoce que Él es parte de esa promesa que Dios le ha dado a su padre. No dice, es que yo tengo los méritos, Señor. En ningún momento en esa oración que, no, es que me escogiste, Señor, porque yo era el mejorcito entre todos ellos, Señor. No, Él dice, por la promesa, Señor, que le diste a mi padre. Yo no es por mérito mío que yo estoy aquí, es por ti, Señor. Mire, dése cuenta de eso. Reconoce que Dios fue quien le había puesto en esa posición. La tarea era demasiado grande por lo grande que era el pueblo. Pide entendimiento para juzgar al pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y la oración le agradó a Dios. Pero ¿por qué le agradó la oración a Dios? Después de haberle dicho esto, la pregunta sería, ¿por qué le agradó ese tipo de petición al Señor? Hermanos y hermanas. Porque era sincera, dice la hermana. ¿Por qué otra cosa? Porque dependió él Porque dependió de él, dice. Porque demostró humildad. Amén. Es increíble la oración que muchas veces nosotros nos perdemos cuando leemos las Escrituras y no la ponemos por obra, a pesar de que tenemos un sinfín de oraciones que nos pueden guiar para que nosotros sepamos cómo pedirle a nuestro Dios. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios ante la petición de Salomón? ¿Contestó el Señor? ¿Contesta el Señor cuando le pides dirección, sí o no? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí necesitamos dirección de parte del Señor? Vamos a hacer un listado. ¿Qué le parece? ¿En qué áreas de mi vida yo necesito dirección? En todas. Ahora la pregunta es, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Algunas de ellas nosotros pretendemos ya saberlas. ¿Sí o no? ¿Y qué hemos hecho nosotros? La hemos regado. Porque realmente no lo hemos hecho con una actitud como la que Dios quiere. Y no se nos ha respondido, ¿por qué? Porque no le hemos pedido. Amén. Pues yo le hice la pregunta, ¿necesitamos dirección nosotros? ¿En qué áreas? ¿Y en todas pedimos? Ah, este año va a estar buenísimo entonces. Aleluya, gloria a Dios. Porque el Señor va a empezar a trabajar con nosotros. ¡Santo! Cuando dice la Biblia que le agradó la oración, o sea que hay oraciones o hay peticiones que le agradan a Dios. Hay veces de que se ora ahí en la Biblia, pero no dice eso. Aquí con Salomón dice en el versículo 10, ¿verdad? A ver, 3:10 creo que es, ¿verdad? Vamos a ver. A ver, sí, en el versículo. Tenés siempre la escritura ahí. ¿Y qué dice? A ver, léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. O sea que hay cosas que nosotros le pedimos que le agradan a nuestro Dios.
Primero vio, por supuesto, vio su corazón. Y dijo, mira a mi hijo, dice, wow, qué lindo que él sepa la responsabilidad que se le está dando y que me busque. Y que se sienta incapaz. Y que piense que me necesita realmente en esa posición. A nosotros se nos han encargado tantas cosas en esta vida. Yo siempre he dicho que cada vez que el Señor nos da algo a nosotros, siempre se nos demanda una responsabilidad. Amén, iglesia. Por ejemplo, una pareja que tiene hijos, ¿tiene una responsabilidad, sí o no? ¿Tiene un deber, sí o no? ¿Y qué debemos de hacer con ello? Porque, por ejemplo, déjenme salirme un poquito de esto. ¿En base a qué nosotros somos padres? ¿En base a qué somos madres? ¿Cuál es nuestra base? ¿El Señor? ¿Su palabra? ¿Sí se da cuenta? Nosotros, bueno, voy a tener un hijo, vamos a tener un hijo y vamos a ver cómo le hacemos, ¿va? Y le entramos a como, ¿qué hizo doña Chona? Sí lo hizo. ¿Y qué hizo don Pedro? Sí lo hizo don Pedro. ¿Le funcionó a ellos? De cierta manera, ¿va? Nos están dando un privilegio a nosotros. Dice la Biblia que los hijos son herencia de Jehová. Eso significa que nos los está dando, pero también nos está demandando una responsabilidad. Entonces, cuando yo digo, ay Señor, ¿y cómo lo cuido? ¿Sabe que yo tenía mucho miedo a tener hijos? Porque decía, Señor, yo no quiero que se me pierdan, Señor, dice. Yo no quiero que paren marihuanos, Señor, borrachos. ¿Y cómo le voy a hacer, Señor? Tenía mucho miedo, porque no quería que mis hijos terminaran mal, hermano. Y le empecé a pedir al Señor, dame, Señor, por favor, indícame, Señor, cómo debo de hablarles, qué es lo que debo de hacer, Señor, qué actitud tengo que tomar en mi corazón, Padre, porque si yo agarro el ejemplo de mi padre, el ejemplo de mi tío, de mi tía, quizás no sea el mejor. Pero cuando voy al Señor y se lo pido de todo corazón y luego leo su palabra, el Señor está dispuesto a dar aquello que uno pide. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Contamos con un Dios que nos ayuda en todas las áreas, pero debemos de pedírselo. Como lo hizo Salomón al principio. O sea que hay cierto tipo de oraciones que le agradan a Dios, según el versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, dijo. ¿Qué le estás pidiendo, iglesia? ¿Qué dirección le estás pidiendo a Dios? ¿Qué le está agradando en este momento al Señor? Quizás no lo estés haciendo todavía, pero lo vas a empezar a hacer. Amén. Cada vez que el Señor te pone a hacer algo, por muy pequeño que tú pienses que sea, doblemos rodillas. Demostrémosle al Señor ese tipo de actitud, por favor. Estos ejemplos nos han quedado para nosotros, para nuestra enseñanza, dice la Biblia. Dios le contesta la petición a Salomón de una manera muy sorprendente. ¡Ay, terrible nuestro Dios, hermano! Tú te vas a quedar con la boca abierta de cómo te va a contestar el Señor. ¿A cuánto les ha contestado alguna petición el Señor? ¿Cuando le han pedido dirección? Sí, hermano, Dios contesta, hermano. No va a venir una voz. Hijo, Félix, te he oído. Escucha, por favor. Y Félix, es el Señor. No, Él te va a hablar y tu corazón tiene que ser lo suficientemente humilde para saber que Dios te está hablando, que Dios te está dando dirección y decir, me estoy equivocando, no lo he hecho bien. Escucho, Señor. Así quieres que lo haga, lo voy a empezar a hacer. Porque de repente ustedes, ya le dije, uno espera oír la voz no. Dios se te va a acercar a ti a través de un siervo o una sierva y te lo va a hacer saber muchas veces. Quizás agárrelos, yo sé lo que estoy haciendo. Sigue entonces, no le has pedido y no fue la actitud con la que debiste de haberle pedido al Señor. Dios le contesta la petición a Salomón de una manera sorprendente.
A ver, vayamos al versículo 11. Ya Salomón expuso su petición. Ya Salomón pidió dirección, ¿cierto? Veamos qué dice el Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Mire la forma de responder de Dios. Increíble. O sea, Él nos está mostrando allí lo que hay en el corazón en ese momento de Salomón. Salomón, ¿y por qué dice no me has pedido la vida de tus enemigos? ¿Sabe por qué? Porque a Salomón le llevaban ganas sus hermanos. Le llevaban ganas muchas personas. El mismo general del ejército de David estaba en contra. Y era malo el tremendo, y tenía otro hermano que era peor. O sea, él le puede haber dicho: Señor, mira, tengo un montón de tigres y leones a la par mía, Señor, destrúyelos primero para que yo reine. No fue la petición. Y Dios nos lo hace saber a nosotros. Miren lo que no deben de pedir. Miren lo que no debe de haber en su corazón cuando se dirigen a mí. Gloria a Dios. Ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. O sea, para hacer el trabajo que se te ha encomendado. Sigue diciendo. Siga. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Aleluya. O sea, Dios contestando. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Pregunto, si usted le pide sabiduría a Dios, ¿se la va a dar Dios? Si le pide corazón entendido, ¿se lo va a dar Dios? ¿Pero cómo? ¿Orando? ¿Solo orando? Y poniéndolo por obra. Porque el Señor lo va a ir moldeando a usted, si usted se deja, por supuesto. Si no se deja, y es caprichudo, y es orgulloso, y es violento, y es peleonero, y es sabio en su propia opinión, no va a haber tal cosa. Si todo le puede molestar, no es tal cosa. Ya le dije, la oración tampoco es un amuleto, porque la oración tiene que ir acompañado también de obediencia. Cuando David le dijo que él iba a ocupar el lugar, no le dijo: solamente sé un hombre de oración. ¿Verdad que no le dijo así? ¿Cuál fue el consejo que le dio? No te apartes de los mandamientos del Señor, le dijo. La oración ya estaba en cuenta en ello, pero iba acompañado de obediencia. Sigamos. Aleluya, o si no me salgo yo de eso. He aquí lo he hecho. No, espérate tú. ¿Qué carrera la tuya, Henry? Ya le voy a decir a tu mamá. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, le dice. Tanto, óigame, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú. Ahora, ahí habría que probarlo, ¿ah? Ahí habría que probarlo, ¿ah? Porque eso se lo estaba diciendo, ¿ah? Ni después de ti se levantará otro como tú, le dice. ¡Oh, qué bárbaro! ¿A cuánto le gustaría que el Señor le dijera eso? ¿A quién no, hermano? Tremendo. Sigamos con el 13. Gloria a Dios. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. ¡Qué bárbaro! Una actitud buena de corazón produce otras cosas que tú no estás pidiéndole a Dios. Amén. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. ¿Qué le dio? Riquezas y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días.
¿Está respondiendo? ¿Respondió Dios a la petición y dirección que Salomón le pidió? ¿Sí le respondió? Y le añadió más. ¿Puede responder el Señor a ti y a mí si le pedimos dirección? Sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Porque el mismo Dios de Salomón es nuestro mismo Dios el día de hoy. Pero tenemos que creerlo. No lo tome como un mensaje teórico un mensaje que, ¡ala, qué bonito predicó el hermano, el pastor esta noche! No, mejor agárrelo y diga, ok, Señor, he oído tu palabra, Señor, y cada vez, bendito Padre, que tú me pongas, yo voy a pedirte sabiduría, Señor. Yo voy a pedirte dirección, Señor. Es más, todos después de esta enseñanza vamos a empezar a decir, oh, Señor, hasta te me di cuenta que era papá, Señor. Hasta me di cuenta, Señor, que necesitaba sabiduría dentro de mi casa, Señor. En mi trabajo, con esto, con el otro. ¿Sí se da cuenta? 14. Ahora, ahí hay una condición. ¿Sí se da cuenta? Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días, le dijo. Hay una condición. Amén. Dios le contesta entonces la petición a Salomón de una manera sorprendente. Dios le da a Salomón más de lo que pide, más que todos los demás. Le da cosas que aún no había pedido, riquezas y gloria. Pero hay condiciones en esa respuesta que Dios da. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Ser obediente, en pocas palabras, a su palabra. Ahora, quiero, porque estamos hablando de la oración, la petición para pedir dirección, la respuesta del Señor. Ahora, el siguiente punto sería, ¿hay evidencias de que la respuesta en palabras que Dios le dio se cumplieron, sí o no? Eso es exactamente para nosotros. Para eso quedó. Se lo dijo. Hace la oración, pide dirección, Dios le contesta y le dice, voy a hacer esto, esto y esto contigo. Ahí solo todo eso quedó en palabras, en una oración, en una plática entre Salomón y Dios, Dios y Salomón. Ahora, ¿se vino a ser realidad aquello que hablaron, sí o no? La historia lo muestra, iglesia. Así como la oración de Moisés con Dios, cuando le dijo, vas a ir a Faraón, vas a sacar a mi pueblo, esto y lo otro, se hizo realidad. Aquí también se hace realidad. Y mi punto va a ser el evidenciarle de que lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hizo, señores. Y si lo hizo con Salomón, pero quitémosle un poquito la riqueza, porque usted ya rápido, usted quiere quitar todo y solo poner la riqueza ahí, ¿verdad? Tranquilo, porque en el tiempo de ahora el Señor se mueve de manera diferente, ¿verdad? La riqueza espiritual es mejor que esa riqueza que tuvo Salomón, hermano. Porque el mismo Salomón al final de su carrera dijo, ¿de qué me sirve todo esto si todo esto es vanidad? Dijo él. Amén. Hoy tenemos la riqueza de Cristo nosotros y nos puede dar más todavía. Ahora, Él le dijo que le iba a dar una justicia que le iba a permitir a él discernir. Quiero mostrarle el ejemplo. Aleluya. Primerito que pasa. Vayamos al capítulo 3, versículo 10. Rapidito se deja de mostrar la evidencia de la respuesta de Dios. En el 3:16 dice la Biblia. Solo para los que no lo han leído se lo quiero leer. Aleluya. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras. Mire, ahí ya está reinando él, ¿verdad? Ya Dios le dijo que le iba a dar esto y lo otro, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Y se presentaron delante de él. Dale. Ahora, Henry, te quedaste parado, Henry. Y dijo una de ellas, Señor mío,
Yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, y tú y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Mire, hermano, qué difícil eso va. Vaya que me lo trajeron a mí. Dios mío. Usted dirá, pero qué pastor. No, yo no soy como Salomón, pero tengo a Cristo, ¿verdad? Sigue diciendo. Ahí me quedé. Entonces la mujer dijo, la otra mujer dijo, ¿no esto lo leímos? A ver, es que este no me ayuda ya. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Sigamos. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo. O sea, háganlo de dos, ¿va? Y dejad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Se ríe usted, ¿ah? Era un caso terrible. Sigamos. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre, le dijo. Brutal, hermanos. Yo cuando leí por primera vez esa historia me quedé con la boca abierta, hermanos. La sabiduría de quién fue allí. La de Dios, exactamente. Se la había transmitido a Salomón. Ahora él dijo, dame capacidad para establecer juicio, dijo. Y lo hizo. ¿Se da cuenta? O sea, la petición que hizo, la dirección que pidió, se le dio. Ahí está la evidencia. Sigue diciendo el 28, no me quiero perder el 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Y temieron al rey. ¿Sí se da cuenta una cosa cómo trae a la otra? ¿Ah? Porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Él no, si no se lo pide el Señor, no se lo da el Señor. Hay que pedirle al Señor esa capacidad que solamente Dios tiene para darnos. Entonces, ¿hay evidencias? Iglesia, ¿hay evidencias? ¿Qué otra evidencia tenemos de Salomón, de su sabiduría y de tu? Porque aquí estamos viendo de juicio, de la sabiduría que tenía. Todos los proverbios que escribió. El libro de los proverbios es el libro de Salomón. El libro de Eclesiastés es el libro de Salomón. El libro de Cantares es el libro de Salomón. Es un hombre con una capacidad brutal, con unas reflexiones increíbles. ¿Quién se lo dio? ¿De dónde vino? De una petición. De haber pedido dirección al Señor. ¿Qué otra evidencia tenemos? Las riquezas. Salomón fue rico, señores. Pero no fue rico, fue rico de ricos. Como Dios se lo había. No me pediste riqueza, yo te voy a dar riqueza, le dijo.
Saber de dónde las fue a conseguir el Señor, pero se las dio. En el capítulo 4, versículo 20, vamos al 4:20, de ahí mismo. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Siga. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Sigamos. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 70 coros de harina. O sea, era una cosa brutal cuando lo traducimos a la medida del día de hoy. Sigamos. 10 bueyes gordos. ¿Se recuerda que era la provisión que dice? De cada día. De cada día. 20 bueyes de pasto. ¿Qué le parece, hermano Juan? Y 100 ovejas. Tenía para comer tacos, ¿va? Sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Sigamos. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Amén. Su sabiduría llegó a ser tremenda. En el capítulo 10, versículo 23, también se nos dice algo al respecto. 10. Estoy dándole la evidencia de lo que Dios dijo que le daría cuando él pidió dirección al Señor. Recuerde que él no pidió esto y Dios se lo dio. Aleluya. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Ahí está contando la historia. Ahí ya no son solamente la respuesta del Señor. Ahí es ya la evidencia de todo lo que está viviendo Salomón. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Dice el 25. Y todos le llevaban cada año sus presentes para Navidad. Tranquilo, pastor, dígase. Alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y ahí podemos seguir. Este no es la enseñanza. Yo lo que quiero mostrarles es la evidencia. Porque aparte de esto, tenía la capacidad para construir edificios, templos, los planeamientos que se requerían, la mayordomía, la administración. Un hombre con una capacidad brutal. El hombre se lo pidió a Dios, porque el hombre reconoció a principios de su vida a depender de Dios en esos momentos. Porque por supuesto que si nos vamos para adelante, pero ese sería otro mensaje, ¿verdad? Es claro que el regalo de sabiduría que Dios le dio a Salomón no significaba que no pudiera cometer errores. ¿Me entendió? Yo puedo conocer la Biblia, yo puedo enseñarle puedo darle una gran enseñanza, darle un gran mensaje, una gran predicación, pero no por eso, porque me dé esta capacidad el Señor, significa que no puedo equivocar. Salomón fue un hombre muy sabio. La sabiduría se le fue a la cabeza. La grandeza se le fue a la cabeza. Pero como ese no es el tema, si no, nunca terminamos acá. Alabado el nombre del Señor. Se le habían otorgado grandes posibilidades como el rey del pueblo escogido de Dios, pero con ellas vinieron grandes responsabilidades. Recordemos que la oración no es un amuleto. No es algo que suplanta el deber que tenemos de seguir
obedeciendo la palabra del Señor. Porque a pesar de todo lo que tenía Salomón, porque se le dio más capacidad, nunca podía dejar por un lado los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios. Él podía entender acerca de lo que eran los árboles, los animalitos, quizá las estrellas, la luna, el sol, lo que estuviera, pero nunca podía apartarse de eso, porque esa era la condición. Aleluya, gloria al nombre del Señor. El llamado de Dios no es una excusa para cualquier líder para hacer lo que a él le venga en gana. No, es que a mí el Señor ya me usó en esto, ya me usó en otro, por eso yo tengo la autoridad de hacer esto y esto como a mí me place. No, 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 no. Todo siervo siempre se tiene que hacer a lo que dice la palabra del Señor. Porque ese es el problema muchas veces de nosotros. Que porque el Señor te usó en un milagro, te enseñó en una enseñanza, te usó para esto, para lo otro. Ya nosotros pretendemos que nosotros podemos brincarnos la palabra del Señor. Somos hombres de oración, de ayuno, lo que sea. No por eso nadie es autorizado para decir yo no debo de cumplir la palabra del Señor. Pudo haber llegado a ser lo que pudo haber llegado a ser. La obediencia era requerida para este hombre. Y Dios había dejado bien claro cómo se debía de comportar el rey. O sea, en pocas palabras, viene Salomón, le dieron sabiduría, riquezas y todo, iba. Pero todo el tiempo, cada mañana, él tenía que ir a la palabra del Señor. A ver, para que no se me olvide, para que yo siempre lo guarde, para que yo no me aparte, para que siempre tenga la gracia del Señor, para que tenga su respaldo, para que Dios pelee las guerras por mí. Veamos. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. Aleluya. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí está hablando de leyes establecidas para Israel y para sus líderes. Y tomes posesión de ellas y las habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Mire, antes que pasara Dios ya lo sabía. Gloria a Dios. Sigamos. Sigamos. Ciertamente pondrá rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Lo escogió o no lo escogió? Sí. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrá sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Sigamos. Pero él no aumentará para sí caballos. Pregunto, ¿lo hizo Salomón? Aumentó caballos. ¿Cómo hubiera evitado eso él, de no aumentar caballos? Si todo el tiempo hubiese tenido la palabra del Señor con él. ¿Cierto? No, aquí me estoy pasando yo. Regrésenos. Esto no es para mí. Sigamos. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿Y qué hizo Salomón? Lo primero que hizo fue una unión política con la hija de Faraón. Pero sigamos leyendo. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y él tuvo mucha relación con Egipto. Para que vea que la oración fue importante, pero la obediencia tiene que ir acompañada de ello. Ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Podía evitarlo, sí o no? Si tenía la palabra. Para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Tremendo va. Sigamos. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. O sea, él tenía que depender de ello. Sigamos. Y lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida. La orden del Señor es perfecta. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios,
para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Dice el 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, que fue lo que hizo. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora, se recuerda que dijo, cuando este pueblo, cuando Israel pida rey, dijo, le vamos a dar rey, dijo, pero les voy a dar una advertencia con el rey, dijo. Y eso lo dice Samuel. Se lo estoy leyendo para que vea que a pesar de que hizo una oración tremenda, hermosa y todo, pero como no es el mensaje, solo le estoy dando la escritura que le decía al rey lo que tenía que hacer, a pesar de haber orado y a pesar de que la oración se le había contestado. Nunca podemos quebrar el mandamiento del Señor, iglesia. No importa qué tan grandes el Señor nos haga en esta tierra. Jamás. En el capítulo 8, versículo 10. Vamos al 8:10. Allí es Samuel. Primera de Samuel 8:10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. La palabra del Señor es perfecta. Se cumple al pie de la letra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice que haría el rey? Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. O sea, en pocas palabras, para que antes de que lo maten a él, los maten a ellos. En pocas palabras, ¿verdad? Sigamos. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, los campos del rey. Y 100 en sus mieses, las mieses del rey. Y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Sigamos. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. ¿Qué le parece? Diezmará vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Sigamos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. ¿Qué le parece? Esa es palabra de Dios. ¿Quiere seguir? Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Sigamos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Mas Jehová no responderá en aquel día. ¿Por qué no les va a responder? Porque ellos lo pidieron. Cuidado con lo que pedimos fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Quiero terminar con esta parte. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Ojalá hubiera traído un chocolatito, hermana. Solo nos deja con las palabras de chocolatito. ¿Qué lecciones aprendemos de esta oración de Salomón? Porque no me quiero enfocar yo en el resultado de la vida de Salomón, porque sería otro tema. No lo quiero llevar a muchos temas, no, yo quiero que vayamos aprendiendo poquito a poquito. ¿Qué lecciones aprendemos de la primera oración que hace Salomón al Señor para ser rey? Primero, de la necesidad que tenemos de todos de orar y pedir dirección ante la responsabilidad que tenemos delante de nosotros. El día que a usted lo llamen y le digan, hermano, hermana, va a ser tal cosa, por muy insignificante que sea, doblemos nuestras rodillas y pidámosle dirección a Dios. Digámosle, Señor, dame una actitud de humildad
para que nunca se me suba y piense, Señor, de que ahora yo ya logré el tope. A veces con una posición tan chiquita hay gente que se le suben los humos. ¿No ha orado usted? ¿No sabe de que nosotros tenemos que imitar al siervo de siervos? Nuestro Señor Jesucristo, ¿era humilde o no era humilde? ¿Era manso o no era manso? Gloria a Dios. Necesitamos dirección, pero no solamente en el área espiritual, sino también pedirle dirección para nuestro matrimonio. Como esposa, como esposo. Pedirle dirección en nuestra vida personal, de cómo nosotros vamos a llevar nuestra vida. Señor, yo estoy aquí, Señor, y yo tengo una responsabilidad sobre mí mismo, Señor. ¿Qué es lo que debo de hacer? Ante mí, Señor, muchas personas me miran, me observan, toman mi ejemplo, Señor. Es una responsabilidad muy grande. Hasta cierto punto nosotros somos reyes sobre nuestra vida, porque nosotros podemos decidir hacer lo que nosotros queremos sobre nuestra vida. Pero es mejor doblar rodillas y decirle, Señor, ¿qué quieres de mi vida, Señor? ¿Cómo quieres que yo la viva, Señor? ¿Cómo quieres que yo, Señor, me junte con los demás, sea social con los demás, Señor? Para con los hijos tenemos que pedir nosotros dirección. Para con la obra del Señor tenemos que pedir nosotros dirección. Para que con el ministerio que se nos ha encargado, nosotros tenemos que pedir dirección. Y cuando hablo de ministerio, no necesariamente me estoy refiriendo a un pastor, porque el ministerio es servicio. Servicio en todas las áreas posibles. Tengo que pedirle dirección y tengo que estar dispuesto a tener un corazón para poder escuchar la voz de Dios a través de aquellos que ha puesto a mi alrededor, para que me aconsejen, me dirijan, me disciplinen y me enseñen. ¿Qué lecciones aprendemos de esta oración de Salomón? Cuando buscamos a Dios por dirección sinceramente, Dios nos responderá. Dios te va a responder. Nos mandará ayuda, nos mandará dirección y nos va a dar capacidad para hacer la obra que se nos ha encomendado. ¿Qué lecciones aprendemos de esta oración de Salomón? Los que honran a Dios, Dios los va a honrar a ellos. Salomón honró al Señor y Dios lo honró. ¿Qué otra cosa? Dios capacita a aquellos que llama para realizar su obra, si los tales buscan dirección. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que se le dio una gran tarea. Y está adelantito en el capítulo 12 del libro de Reyes. Es Jeroboam. A él se le dieron las 10 tribus después de que se le divide el reino a Salomón. Se le dieron las 10 tribus de Israel. Una gran responsabilidad. Un gran privilegio también. ¿Buscó la presencia del Señor? No buscó la presencia. ¿Pidió dirección? No pidió dirección. Dice que cuando vio que se los había llevado y que el templo estaba en Jerusalén y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer con todo esto? Porque cuando llegue el día del sacrificio, cuando llegue el día de la fiesta, estos se me van a ir para allá y me van a abandonar y me van a dejar solos, dijo él. ¿Sabes qué dijo? Dice que se le vinieron pensamientos a su corazón. Dijo, mejor lo voy a hacer de esta manera y de esta manera. Jeroboam no buscó el rostro del Señor, no pidió dirección de parte del Señor. ¿Y qué pasó, hermanos? La regó. De ahí es que viene todo el mugrero espiritual de lo que es la nación de Israel. Porque se hizo ídolos, se hizo fiestas, se hizo sacerdotes que no fueron nombrados por Dios, porque nunca pidió dirección. Hoy en día se llevan las iglesias, se llevan los ministerios, hermano, sin seguir la palabra del Señor. Me tocó ir a una iglesia, me invitaron, no a predicar, solo a ver. Y ahí celebran la Santa Cena, pero la Santa Cena la ponen así en una mesa ahí. Ahí no dicen si usted está preparado o no está preparado, si se ha examinado o no se ha examinado. Mire, si cualquiera de ustedes quiere participar de la cena, dice, pase ahí, agárrelo y ahí está. A la manera de los hombres, hermano.
Esa gente no tiene temor de Dios. No le importa lo que dice la Biblia entonces. No piden dirección de parte del Señor. No, hermano, es que así son esas iglesias. No, pero es que si es iglesia del Señor tiene que ser conforme Dios lo establece. Porque dice la Biblia que si tú participas de ello y no lo haces como deberías, juicio dice que estás comiendo, hermano. Y te condenas. Increíble. Este hombre para venir al Señor le pide capacidad para poder llevar a cabo la obra del Señor. ¿Qué lecciones aprendemos de esta oración de Salomón? Un buen comienzo no siempre es suficiente para terminar bien. Porque él comienza bien. Comienza buscando al Señor, pero no termina buscando al Señor. Qué triste va. O sea, yo puedo comenzar algo bien y puedo terminarlo mal si yo no sigo buscando el rostro del Señor. Aleluya. Aleluya. Alguien dijo, la carrera es el ministerio del Señor, la carrera es una maratón, no una carrera de velocidad. Porque esto va poco a poco usted, conforme el Señor lo va guiando. Los más cercanos a nosotros van a afectar nuestra vida espiritual. ¿Quiénes se acercaron a Faraón? Las mujeres. Y el Señor se lo advirtió. En Éxodo 3, 14 al 15 dice. Éxodo 3, 14 al 15. Ya estoy terminando. Éxodo, 34, 15. Léalo, hermano. Y ofrecerán sacrificios a sus dioses. Y te invitarán y comerás de sus sacrificios. ¿Sí se da cuenta? Sigue diciendo. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Siga. Solo hasta el 16. No, hasta el 16. ¿Qué hizo Salomón? Se metió con las... Y dice bíblicamente hablando, hermano, lo dice la Escritura, que ellas fueron las que desviaron el corazón de Salomón. No siguió. Comenzó bien, pero no terminó bien. Dice 1 Reyes 11, 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón. Esa amó a todas. ¿Ah? Ahí podemos poner que todas. Ese no solamente amó a unas cuantas, a todas. Vaya que no había hispanas ahí, sino las hispanas también. Sigamos. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Ay, con amor, dice, mire, hermano, es enamorado del hombre. Siga. Y tuvo 700 mujeres y reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. David era un hombre de oración. Sigamos. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Aquemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Oiga lo que hizo. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Terrible, terrible, tremendo.
Primera de Corintios 15:33 para nosotros. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién hablas? ¿Con quién te relacionas? ¿Quién te influencia? No, es un amigo. No, es que lo conozco hace tiempo. No, no es tan malo. Solamente se echa unos chistes ahí colorados. Te está jalando. Te está jalando. Y se enoja usted. El hijo se enoja con la mamá o la hija. Ah, que por qué te metes en esto, que no sé qué, que solo los hermanos y sus hermanos ni caso me hacen, que no sé qué, bla, 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 bla. ¿Sí? Esa es la gran verdad. Y te están diciendo, no lo hagas, hombre. No lo hagas. Te está influyendo en tu mente. Es que, hermano, es increíble. Nosotros nos hacemos a las personas con las que nosotros platicamos. Y entonces vamos a evitar ese tipo de cosas, hombre. No nos conviene. Salomón lo hizo. Ahora, pero Salomón era inteligente. Aún siendo inteligente el hombre. Aún teniendo una capacidad. Porque ¿cuál es el problema cuando llegas a ser inteligente o sabio? Que no te gusta escuchar un consejo. Te la lleva de que te lo sabes todo. ¿Qué lecciones aprendemos de esta oración de Salomón? La vida vivida aparte de Dios no tendrá sentido. Independientemente de la educación, objetivos cumplidos, los más grandes placeres y la mayor abundancia de riquezas, no tiene sentido la vida sin el Señor. Y eso lo testifica Salomón. Señores, todo es vanidad, dijo. Y este es el fin del discurso, dijo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, dice. O sea, en pocas palabras, todo lo que pudo haber vivido, ¿de qué sirvió entonces? Pero no me quiero quedar en eso porque el tema es la dirección que pidió al principio de su vida Salomón. Pidió dirección y Dios se la dio. Oró y Dios le respondió. Pero tuvo que haber seguido orando y tuvo que haber seguido obedeciendo. Entonces, mi consejo es, hermano y hermana, cualquier tarea que tenga usted en la vida, bien sea espiritual o bien sea secular, pidámosle a Dios. Dios nos va a responder y Dios nos va a capacitar. Amén. 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 Denle un aplauso a nuestro Dios. Vamos a orar. Vamos a orar.